Los seres humanos somos seres biológicos y somos parte del universo material en el cual estamos. Y como mamíferos de cerebro complejo, tenemos un abanico enorme de conductas posibles. Dentro de esta está, por ejemplo, la agresión, el crimen, el robo, la deshonestidad, la estupidez, que solo es posible en seres inteligentes. Pero también hay otras conductas que nos conmueven, como la ternura, la compasión, la colaboración, la sensibilidad y la angustia compartida frente a un universo y un mundo que no nos resulta en absoluto fácil de entender. Ahora, en el tema de hoy, quiero señalar que las condiciones naturales que permiten este amplio espectro de conductas incluye a muchas de ellas que son extraordinariamente violentas. Nosotros al principio de nuestro tiempo como especie hemos tenido que soportar mucha violencia y ejercer mucha violencia. Pero en la medida en que fuimos generando clanes, tribus, pueblos o ciudades y más, fue necesario regular nuestras conductas naturales para permitir la convivencia. No podemos, a través de esta regulación social, hacer lo que se nos dé la gana, en el momento en que se nos dé la gana, y con la conducta que nos parezca más apropiada. No, tenemos que tomar en consideración al otro. Eso empezó a ocurrir cuando pudimos dominar el fuego. Es curioso porque del fuego viene la palabra fogón y también hogar. El fuego nos permitió descansar un rato del riesgo de los depredadores y poder crear lenguaje, cosmología, hablar de nuestra historia, hablar de nuestras sensaciones, contar acerca del origen del hombre y del universo y pensar en nuestro destino. Pero cuando las cosas se empezaron a complicar, porque empezamos a convivir en grupos cada vez más grandes, fue necesario entonces llegar a acuerdos de convivencia, que es lo que habitualmente se llama contrato social. Ustedes saben que hay mucho escrito sobre el contrato social y que no viene del último tiempo. O sea, desde los albores de Occidente se ha hablado del contrato social y de la necesidad de este contrato para poder mantener la convivencia. Sin embargo, este contrato que habitualmente nosotros llamamos constitución política o carta fundamental, rara vez es un verdadero contrato, porque muchas veces, o la mayor parte de las veces, las monarquías, las tiranías no generan un contrato social que sea un verdadero contrato, sino que imponen normas de convivencia que hay que seguir, y si no, el riesgo es grave. Puede ser la muerte, el castigo, en fin. La mayor parte de las sociedades que son tiránicas, de distinto tipo, y con distinto tipo de tiranía, se llaman a sí mismos democracias. Este gobierno del pueblo es casi un eufemismo, porque los contratos sociales suelen no ser colectivos. Y como no son compartidos, cuando esto es abusivo y cuando es permanente, empieza a producirse una especie de presión social que va creciendo y creciendo y creciendo hasta que llega a un estallido. Ese estallido se llaman revoluciones. Las revoluciones son estallidos sociales producto del abuso, de la indignidad a la que se somete a gran parte de la población. Si nosotros miramos algunas de las revoluciones más conocidas, como la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, la Revolución Cubana, etcétera, etcétera, son muchas y no voy a entrar en eso, todas parten de regímenes absolutamente abusivos y oligárquicos que existían antes
de que esta revolución estallara. El problema es que cuando se entra en la revolución, el contrato social malo, regular o como sea, no existe. Y por lo tanto, el ser humano vuelve a una naturalidad en la cual surge no solo la violencia, sino también la estupidez más desatada. Nuestras conductas, que eran adaptativas en la prehistoria, no lo son hoy día. La violencia, por ejemplo, frente a la rabia, no es una conducta que ahora sea adaptativa, pero lo fue en algún momento cuando se trataba de la defensa de la vida o de la vida de los seres cercanos. Bien, entonces estas convivencias formadas por constituciones, por acuerdos y contratos sociales, muchas veces o la mayor parte de las veces no cuentan con el consentimiento real de la población a la cual se aplica. Y es eso lo que pasa en Chile. En Chile la constitución política fue creada por un grupo muy pequeño de personas, pero la ilusión de que las personas van a ser responsables de conductas que no respeten esa constitución es imposible. ¿Cómo se va a respetar un contrato en el cual uno no ha participado y que ha sido impuesto? Por eso, las cartas fundamentales, los contratos de convivencia, son los que se rompen en las revoluciones. Y las crisis sociales no se pueden resolver simplemente con un poco más de lo mismo. Luego, la crisis que hoy vive Chile tiene dos alternativas. O una alternativa revolucionaria, con todo lo que sabemos de las revoluciones, con lo espantoso, terrible y cruel que eso es, o somos un poco más inteligentes que lo habitual y somos capaces de generar un contrato social verdadero y honesto. Las dificultades prácticas para realizar una cosa así son menores. No puedo creer que 3 o 4 personas inteligentes no sean capaces de ingeniar un mecanismo para que haya una carta fundamental que sea aprobada por todos los chilenos. Eso disminuye la presión social, obviamente, porque es un contrato que tiene partes y no un contrato de impuesto. Luego, una nueva carta fundamental, una nueva constitución, es el camino, creo yo, más sano y no una constitución puesta después de una revolución o la revolución misma. Gracias.